labores de nuestro proyecto. Bueno, gracias por invitarme. Me parece un trabajo estupendo. Está muy bien hecho desde el principio hasta el final. La introducción describe muy bien el problema, la situación epidemiológica. Se nota que está sobre el terreno. Yo creo que eso es una de las fortalezas que tiene el trabajo. No has analizado una tabla de datos, sino que has estado allí. Eso se percibe. Hizo gracia que hablabas de los hombres que cuando van a afeitarse la cabeza llevan su propia cuchilla. Ese tipo de cosas uno solo las sabe cuando está sobre el terreno. Eso está muy bien. El primer capítulo es terrible. O sea, hablas de promiscuidad, matrimonios forzados, violaciones, guerras, pobreza, niños infectados. O sea, es horroroso. Pero bueno, planteas bien la necesidad planteas bien que hay un problema, está bien documentado además con referencias adicionales. Luego llegas a las hipótesis. Trabajar con hipótesis es muy científico, pero muchos científicos no lo hacen. Empiezan ahí a discursear y uno no sabe bien para dónde van a ir. Entonces, las hipótesis son fuertes, articulas bien todo el trabajo sobre las hipótesis, el diseño es correcto y habéis ejecutado el estudio de un modo muy parecido a como tenéis en el diseño. O sea que eso también es una fortaleza. Y nada, los resultados son muy interesantes, la interpretación, exploras en profundidad pues, todas las implicaciones. Tenía una pregunta técnica. La primera es, el estudio cita, la tesis tiene tantísima información que yo a veces echo de menos algo y no sé si es que me lo he pasado. El artículo cita una fuente de financiación que es la Universidad de Navarra y luego una beca de Dolores Trigo, que entiendo que es una fundación o algo parecido. ¿Tú has recibido algo de financiación? Sí. ¿Ha habido algo de esa? O sea, la financiación ha ido a pagar los gastos del estudio. Ese estudio se realiza con ayuda con una ayuda PIUNA. La ayuda PIUNA es un programa de la Universidad de Navarra de ayuda a primeros investigadores. El investigador principal del proyecto es una de las directoras de la tesis, la doctora Silvia Carlos, y eso nos ha permitido ejecutar en el terreno todo el estudio, todo el protocolo de estudio. Yo no recibo nada. Ya ha servido para los gastos de los investigadores, para los papeles, hemos comprado había un escáner para numerizar, para escanear los escenarios, en fin, yo creo que era un apoyo financiero muy básico, pero muy importante para, a mi modo de ver, para desencadenar una línea de investigación muy bonita que se ha abierto aquí en el Departamento de Salud Pública de Navarra sobre el VIH. Y la asociación Dolores Trigo es algo muy familiar, es la asociación de antiguos alumnos, creo, de la Facultad de Santiago de Compostela, de la Facultad de Farmacia. Y entonces este estudio, con la investigadora principal, farmacéutica de formación, bióloga por especialidad y reconvertida al mundo de la salud pública, pues presentó ese estudio y les pareció muy bonito y muy pertinente. Eso es una de las fuentes de información, de financiación. ¿Has estado en clínica a jornada completa mientras hacías la tesis? Pues sí, desgraciadamente. Ya me hubiera gustado ser becario de una universidad para dedicarme solo a esto, pero creo una de las fortalezas de este estudio que me está indicando la memoria del trabajo es que uno de los investigadores de este equipo, el servidor, vive allí. Entonces, yo tengo muchas dificultades sobre el terreno, pero muchas son muchas. Pero nuestra tesis doctoral tiene un poco de tiempo, yo no sé más lo he leído, me ha llevado 4 años y medio. El último empujón lo pude dar durante el último año, porque me cambié de casa. Yo vivía en una zona de Kinshasa, en la periferia. Yo me preguntaba por qué tarda tanto en sacar adelante esta tesis, y en el último año he dado el avance final y bueno, entendí que era porque vivo ahora en una casa que tiene agua y electricidad. Por lo tanto, puedo llegar a casa y continuar con el ordenador, y he
pared ni que una lamparita USB para, si se va la electricidad, poder continuar, a menos para terminar el último documento, grabarlo y que no se me perderá. Pero en fin, no, yo digo esto porque yo también, aparte que es trabajar con investigadores de África es muy complicado, los investigadores y presidentes de África, ¿vale? Y entonces yo creo que ayudas como la que ha hecho la Universidad de Navarra con el IUNA, y bueno, ahora tenemos el último proyecto aprobado, es un estudio de cortes también hemos incluido la epidemiología molecular para los tipos de virus VIH-1 que circulan en las poblaciones que recibimos, y pues la financiación es, bueno, vivimos en crisis, es un poquito mayor, aprobada por el gobierno de Navarra, la última convocatoria de ayudas a la investigación. Vale, bueno, hay que decir que parte del crédito también lo recibe el departamento y la supervisora. Es que a mí me da la sensación de que una universidad británica de las grandes no hubieras encontrado un supervisor, porque una persona que trabaja en las condiciones en las que tú has hecho esto tiene bastantes posibilidades de quedarse a la mitad y no se hubieran dado. O sea, que está bien. Mérito de las directoras. Tenía una pregunta un poco más de fondo. Muchos estudios epidemiológicos utilizan unos modelos muy deterministas, hablando del comportamiento humano como si fuera un fenómeno natural en el que la libertad o la responsabilidad no existen. Simplemente se ignora. Incluso la gente que trabaja en salud pública, cuando le aludes a esos dos conceptos, pues mira con desconfianza. Uy, madre, como haya que dejarlo todo a la responsabilidad de la gente y tal. Cuando a veces es que no te queda otra, pero son dos cosas que se miran con mucha desconfianza. Más aún cuando se trata de temas de sexualidad. Pero bueno, la monogamia mutua, que es una de las cosas que parece que funciona y que está inventada mucho antes de la prevención del VIH, suele ser una opción, en muchos casos, libre. La gente que solo tiene relaciones con su marido o con su mujer no suele hacerlo por motivos sanitarios, pero bueno, es una opción libre. ¿Dónde sitúas tú la libertad y la responsabilidad de las personas en esto? ¿Para bien o para mal? Bueno, hay dos aspectos. Desde el punto de vista de salud pública, una cosa que yo he aprendido con este trabajo es, por una serie de razones, yo soy responsable en un máster de un módulo de enfermedades no transmisibles, algo que no tiene nada que ver con esto, llamadas crónicas, hipertensión, una cosa que yo he aprendido trabajando en prevención de VIH es que cuando hablamos de las enfermedades no transmisibles hablamos siempre de estilos de vida. Estilos de vida contrarios a la salud, el tabaquismo, la alimentación, el sedentarismo y el alcohol. Una preocupación que yo he sacado a partir de este estudio es, yo me doy cuenta que al menos en la región de África subsahariana, el comportamiento de la multiplicidad de parejas sexuales, yo lo llamo el quinto estilo de vida que yo metería en mi esquema de medidas de estilo de vida a modificar en la población. Bien, ha sido una discusión en el departamento hace unos días. Nos hemos dado cuenta que para definir un estilo de vida a modificar, eso significa que tiene unas medidas bien establecidas de morbimortalidad, bien determinadas para el tabaquismo, para el alcohol, en materia de multiplicidad de parejas sexuales como comportamiento de riesgo y por tanto como estilo de vida, pues requiere continuar a publicar y a investigar para dar una consistencia a esta hipótesis. ¿Vale? Bien, eso como aspecto desde el punto de vista de salud pública. Desde el punto de vista más individual, yo soy médico
médico de familia por especialidad clínica. En el Consejo de Despistaje, Consejo y Diagnóstico Voluntario de VIH, cuando yo hago la técnica, la intervención con mis pacientes, observar que hasta el 52% de la población en Congo, en contexto local, tiene menos de 15 años, es decir, tiene una población joven enorme. El porcentaje de multiplicidad de parejas sexuales es muy elevado. En Congo, yo puedo decir que es menos elevado que en Sudáfrica, en la República Sudafricana. Eso es un factor muy importante, es decir, si hablábamos de más de 5 parejas sexuales en la vida respecto a tener entre 2 y 5, en Sudáfrica probablemente podríamos hablar de más de 10 parejas como comportamiento específico de riesgo de multiplicidad de parejas. Cuando haciendo el CDV, exponemos la dinámica de la transmisión del VIH en la comunidad, lo que describimos en la memoria del trabajo sobre las redes sexuales, las personas, hombres y mujeres, adquieren una percepción de riesgo que no tenían antes. Y evidentemente la estrategia ABC es una estrategia muy bonita en la que el agente médico enfermero o agente de salud formado para el CDV tiene la misión de respetar la libertad, lógicamente, del usuario, pero de exponer la realidad de la dinámica del VIH. De modo que lo que yo encuentro es que la libertad de mis pacientes o de mis usuarios se ejecuta hacia la medida de prevención que mejor se adapta a su contexto, ampliando la realidad de la dinámica del VIH en la comunidad. Y yo estoy sorprendido porque veo mucha gente, no solamente jóvenes, sino también adultos casados, que se plantean, yo me imagino que con libertad, porque yo no digo absolutamente nada, yo expongo simplemente, como hemos dicho en la técnica del CDV, que se plantean la monogamia mutua, es decir, reducción de parejas sexuales, o un componente del que no hemos hablado en la exposición por una cuestión de tiempo, que es la abstinencia secundaria. Un elemento del que yo también he aprendido en esta tesis doctoral. Cuando hablamos de abstinencia nos referimos a la cabeza del usuario medio en Occidente y también en la población subsahariana. Se refiere solamente a los jóvenes, ¿no? Como el Consenso Internacional publicado en el año 2004 decía, especialmente dirigido a jóvenes. Pero el concepto de abstinencia secundaria es muy interesante porque hay mucha gente que viene de la multiplicidad de parejas sexuales y que, queriendo llegar a la etapa de monogamia mutua, la sexualidad humana es una cuestión de comportamientos, para bien o para mal, o en un sentido u en otro. Los comportamientos humanos, por la psicología humana, exigen un aprendizaje. Es decir, que el aprendizaje de la abstinencia secundaria como preparación para la monogamia mutua es un factor de literatura. Esta vez encontraba haciendo la revisión un estudio sobre estudiantes universitarias nigerianas que incluían la abstinencia secundaria como elemento de prevención para el VIH. Es decir, no, he pertenecido ya a redes sexuales, he tenido multiplicidad de parejas, me abstengo. No hablamos de abstinencia primaria para los adolescentes, como decíamos anteriormente, pero hablamos de abstinencia secundaria para la población joven, pero también para la población adulta que no tiene una pareja sexual estable y que entiende que el comportamiento del componente A exige un aprendizaje. Entonces, el aspecto de la libertad humana me parece muy importante, está ahí, creo que es importante reconocerlo y creo que es importante saber plantear integralmente la estrategia ABC. Porque cuando no lo hacemos así, estamos faltando, creo, a un deber ético. He desarrollado un pequeño apartado muy pequeñito sobre ética de salud pública en esos aspectos.
en el que estoy falseando la información completa de prevención sobre el VIH y también del resto de infecciones de transmisión sexual. Mucha gente, cuando iniciamos un CDV, pregunto: ¿usted tiene riesgo de infección de VIH? Sobre todo los chavales de 22 años con universidad. No. Bien. Número de parejas sexuales en toda su vida: 5, 6, 7, 10. ¿De acuerdo? Pero siempre utilizo el preservativo. Estupendo. Y pasamos a explicar la dinámica de transmisión del VIH en la comunidad. Las redes sexuales del estudio de Malawi es muy interesante. Ellos han seguido desarrollando estos estudios. ¿Qué encontramos? Yo lo que encuentro es que la percepción de la que este estudio aporta en los estudios sobre Congo, la percepción del riesgo, se modifica. Es decir, la persona te dice: pues efectivamente utilizo el preservativo, pero tengo riesgo. Un riesgo que no percibía anteriormente. Entonces, yo creo que es importante reconocer la libertad como factor humano en salud pública, si no es complicado, no me extiendo más. La estrategia del ABC, ¿es posible que la distribución de preservativos esté disminuyendo? O sea, ¿es posible que la AC esté disminuyendo el número de personas que estaban en la A o en la B? Muy interesante. Pues con ese estudio yo no puedo decir nada, porque no tengo. Es un estudio de casos y controles, una foto hecha en un momento determinado de la población. Estamos realizando un estudio, bueno, acabamos de terminar un estudio de seguimiento de 2 años, del año 2014, y el seguimiento ha sido corto, de 3 meses, para estudiar justamente cambios de comportamiento en pacientes con test de VIH negativo. Hemos ampliado el nuevo proyecto que va a comenzar un estudio de cortes con un seguimiento de 6 meses, en el que incluimos ya pacientes VIH negativos y positivos y estudiamos el cambio de comportamiento respecto a la intervención del CDV. Bien, eso respecto a si yo tengo datos. Los datos vamos a tenerlos. Globalmente, pues todos sabemos que las medidas biomédicas tienen un componente de compensación, un fenómeno de compensación del riesgo. Si llevo como la cinturón de seguridad, pues puedo acelerar más. ¿Vale? El fenómeno de compensación del riesgo está estudiado en muchas enfermedades que tienen una dependencia del factor de comportamiento humano, y en el VIH también está estudiado y existe. Por eso yo creo que la clave es cuando damos la información completa del ABC, porque eso permite al paciente o al usuario, a la persona, al ciudadano, enfrentarse a su comportamiento, conocer la realidad en su comunidad. Lo bonito de este trabajo es que hablamos de la comunidad local. Yo puedo hablar, si a mí me hablan de las estrategias de prevención en Asia, o en comunidades con grupos de riesgo específicos en Asia, probablemente las cosas se modifican. Entonces, en este contexto, el fenómeno de compensación de riesgo existe, pero se anularía ese efecto cuando la persona recibe la información completa, que es un poco lo que queríamos tener de positiva sobre la asociación, porque la información ABC completa